este tema. ¿Qué significa tener una mente equipada? ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Créame que hace unos cuantos años estuve trabajando, investigando sobre este tema, y en la mayoría de los teólogos, de las personas que tuve que consultar para tratar de hablar sobre este tema, todos llegamos a la misma conclusión. Y la conclusión es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos proveyó, Dios nos proveyó de una mente equipada que tiene sabiduría, o sofía en el griego, que tiene fonesis, que es prudencia, y que tiene sunesis, que es la habilidad crítica para evaluar lo bueno y lo malo, para evaluar una situación. Es una evaluación inteligente. Quiere decir esto que usted y yo, como creyentes, como cristianos, somos personas inteligentes, somos personas sabias, somos personas que sabemos tomar decisiones, somos personas que no andamos dando golpes al viento, como decía el apóstol Pablo, sino que sabemos el rumbo a seguir, el camino a tomar, porque Dios nos ha dotado de una mente equipada. Aquí se derriban una teoría que se mantuvo durante muchísimos años, que los cristianos evangélicos eran personas tontas, que eran personas que no estaban capacitadas, que eran personas que no tenían la habilidad, ni la capacidad, ni el conocimiento. Pero el Señor nos ha provisto en su palabra de esa sabiduría, de esa prudencia y de esa capacidad de análisis, para que nosotros podamos tener una vida rica en abundancia. En muchas oportunidades hemos notado que muchos creyentes hablan y afirman tener la mente de Cristo, pero estudiando sobre este asunto yo me preguntaba muy particularmente, ¿cómo será tener la mente de Cristo? ¿A qué se refiere las Escrituras cuando nos habla sobre este asunto? Y para profundizar en esto, tuve que investigar en los escritos en griego, porque esta palabra, sabiduría, o esta palabra, la mente de Cristo, en el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces, ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo, o cuando decía que nosotros tenemos la mente de Cristo? Bueno, eso significa que tenemos una mente equipada. Y el apóstol Pablo utiliza esta frase, y esta frase a su vez contiene 3 ramificaciones importantes. Usted dirá, pastor, bueno, pero lo que significa ser sabio es ser sabio. No. En el griego, una palabra puede tener varios significados, varias connotaciones, con una inmensidad rica en significados, en sinónimos. Mientras que en nuestro español, nuestro castellano, una palabra puede significar una o dos cosas, pero en el griego una sola palabra puede significar muchísimas cosas. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla de que tenemos la mente de Cristo, nos está diciendo que esa frase significan 3 cosas. En griego, la primera palabra es sofía, así como suena, así como se escucha, sofía. Se traduce como sabiduría, pero sabiduría de las últimas cosas. Según Clemente de Alejandría, uno de la patrística, los padres de la iglesia en aquel entonces, define la sabiduría como conocimiento de las cosas, tanto humanas como divinas, y de sus causas. San Agustín dijo, la sofía pertenece al conocimiento de las cosas eternas. Cuando nosotros en nuestro instituto hablábamos sobre el libro de Daniel, nosotros vemos que Daniel era un hombre sabio. Si tomamos este concepto de sabiduría griego, de sofía, entonces estamos diciendo que Daniel era un hombre que conocía las cosas, tanto humanas como divinas, y sus posibles causas. Eso significa que Daniel tenía sofía, tenía sabiduría, un conocimiento de las cosas humanas así como divinas, y eso quedó demostrado al dar la explicación al rey Nabucodonosor sobre la estatua y los acontecimientos mundiales que allí se encontraban, y nosotros lo estudiamos todavía en nuestro tiempo. Nosotros, cuando vemos esa estatua que se le mostró al rey Nabucodonosor y la interpretación de Daniel, vemos en la historia que esos imperios que aparecen allí en la estatua efectivamente existieron, estuvieron en la historia y desaparecieron, como nos los explica Daniel con relación a la estatua. La segunda palabra que Pablo utiliza para denotar esa mente equipada que tiene todo creyente es la palabra
fonesis. Y la palabra fonesis se traduce como prudencia. Entonces, hasta ahora, un cristiano evangélico, una persona que tiene a Cristo en su corazón, es sabio. Eso quiere decir que esta persona tiene un conocimiento de las cosas humanas y un conocimiento de las cosas divinas o revelaciones de Dios y las posibles causas. También el creyente tiene fonesis, y fonesis se traduce como prudencia. La diferencia que pudiera existir entre sofía y fonesis es que sofía es la parte teórica, es lo que yo puedo adquirir a través del conocimiento. Yo me siento a leer un libro de historia, me siento a ver el History Channel y yo estoy adquiriendo una sofía, un conocimiento o una sabiduría de algo humano, pero eso es teórico. La fonesis es la parte práctica. Entonces, el creyente no solamente tiene conocimiento teórico, sino que también tiene una mente que aplica la práctica a ese conocimiento. Tiene que ver con la mente del hombre. Y fonesis tiene que ver con su conducta. Entonces, tratando de concatenar la misma hilación de pensamiento, tenemos que el creyente tiene sofía, es sabio, pero a la vez tiene fonesis, que es prudencia. Vamos a un ejemplo muy práctico. Pastor, hay personas que conocen todas las escrituras, conocen toda la palabra, se conocen los versículos, pero su vida, y perdóname la expresión, su vida es un desastre. ¿Por qué eso sucede? Si es una persona que conoce ampliamente las escrituras, sencillamente porque esta persona puede ser que haya adquirido un conocimiento de la misma, pero eso no significa que sea sabio, sino las bibliotecas fueran sitios muy sabios, y las bibliotecas son bibliotecas, simplemente contienen una información. Entonces hay personas que pueden contener mucha información, pero en la vida práctica no la aplican. Es por esto que en años de estar trabajando en la parte teológica, yo llegué a un concepto muy propio de lo que es la sabiduría. Para mí la sabiduría no es otra cosa que la correcta aplicación del conocimiento. Lo voy a repetir. La sabiduría, para Luis Blanco, es la correcta aplicación del conocimiento. ¿Por qué digo esto? Porque usted puede tener muchísimo conocimiento en un área teórico, pero si usted no la sabe aplicar, entonces usted no es una persona sabia, usted es una persona que simplemente tiene un conocimiento que no sabe aplicarlo. Entonces, volviendo a la mente equipada, tenemos en nuestra mente sofía, sabiduría, tenemos fonesis, que es prudencia. Entonces, es interesante ver, y alguien dijo por allí que las personas con poco conocimiento, los ignorantes gritan, ¿sí? Los inteligentes hablan pausado y los genios callan. Porque generalmente la persona que tiene sabiduría y que tiene fonesis, dos de los tres elementos de la mente equipada, es una persona que aunque tiene el conocimiento, practica la prudencia. Es una persona no que anda parándose en cada esquina diciendo que estudia teología, que sabe tal y cual cosa. No. Es una persona que aunque posee el conocimiento, es prudente con ese conocimiento. Es indudable pensar que el creyente que tenga la mente de Cristo, entonces posee una mente equipada. Hasta ahora, de lo que hemos explicado, posee sabiduría, que es conocimiento de las cosas humanas como las cosas divinas y sus causas, pero también tiene fonesis, que es prudencia. O sea, sabe en qué momento va a decir eso que conoce, cómo, cuándo y dónde lo va a decir. La tercera palabra que nos habla de una mente equipada en el griego es la palabra sunesis. Y la sunesis se traduce como unión, encuentro, confluencia. Es la capacidad de unir por parejas. Según Aristóteles, él dijo, la sunesis se interesa solo en el juicio, es decir, una evaluación inteligente de la situación. Quiere decir esto que el creyente tiene sabiduría, conoce de las cosas humanas, las cosas divinas, sus causas, también tiene fonesis, que es prudencia, pero a la vez sabe evaluar inteligentemente las situaciones. Usted me dirá, pastor, pero es que esto es muy profundo para nosotros. No, eso no es profundo para nosotros. Esto es muy práctico y muy sencillo.
Cuando nosotros entendemos que somos sabios, que somos prudentes y que sabemos evaluar inteligentemente las situaciones que se nos presentan, indudablemente allí está implícito que tenemos la mente de Cristo. De todas maneras, no se preocupe, vamos a hacer un ejemplo bíblico. Algunas personas siempre me dicen, ajá, eso está bien, pero ¿cómo se come eso con la Biblia? Tranquilo, que eso lo vamos a ver en un momento. Vaya a su Biblia rápidamente, acuérdese que está en Apuntes Teológicos y siempre tiene que tener su Biblia y su lápiz a la mano. Vaya a la Biblia, por favor, en Lucas 2:47. Vamos a leerla en la versión Reina y Valera. Lucas 2:47. Allí desde el 41 nos viene hablando en el epígrafe el niño Jesús en el templo. Y cómo Jesús deja a sus padres, se queda en el templo un par de días. Pero Jesús, esos días que estaba allí en el templo, logró una connotación importante en los sabios o en los entendidos de su momento. Cuando usted comienza a leer en el versículo 46, dice, aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. En el verso 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su sabiduría, dicen unas versiones. En esta versión Reina y Valera dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Si usted evalúa y profundiza en la palabra, en el verso 47, sabiduría, como dicen otras traducciones, allí está hablando de la palabra sofía, fonesis y sunesis. Quiere decir que Jesús, en ese momento, siendo un niño de 12 años, según los historiadores, en ese momento Jesús estaba aplicando o adquiriendo el conocimiento humano y divino de las cosas que iban a acontecer, estaba usando la prudencia y, por supuesto, evaluando inteligentemente la situación, ya que él estaba juntamente con los doctores de la ley. Ese elemento en el versículo 47 nos dice que el Señor Jesucristo, desde muy niño, ya tenía una mente equipada. Tal vez algunos de ustedes me dirán, bueno, pastor, pero ese era el Señor. Sí, pero nosotros somos coherederos con Cristo. Nosotros pasamos a poseer esa naturaleza, esa inteligencia, esa sabiduría, esa prudencia, esa evaluación inteligente de las situaciones en nuestra vida. Tal vez algunas personas dirán, es que los cristianos se creen que se las saben todas, siempre tienen una respuesta a las cosas que se le plantean, y no es que sepamos todas las cosas, es que la Biblia nos enseña todas las cosas. No es que siempre tengamos una respuesta, es que la Biblia siempre tiene una respuesta para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y al tener a Cristo tenemos su mente, y la mente de Cristo es una mente equipada, que tiene sabiduría, prudencia y evaluación inteligente de las situaciones. Entonces, sunesis es la habilidad, escuche bien, sunesis es la habilidad de probar, distinguir, criticar, evaluar y formar juicios. Eso quiere decir que ningún cristiano decide cosas por la carrera. Ningún creyente debería decidir cosas por la premura. Ningún creyente debería tomar decisiones sin antes tener la sabiduría, tener la prudencia y, por supuesto, tener la sunesis, que es la evaluación crítica de esa situación para tomar una decisión. Quiere decir entonces, volviendo al pasaje de Lucas 2:47, que los rabinos describían el conocimiento de Jesús, y ellos decían que eso es sunesis. Y es que es sunesis, que Jesús estaba allí sentado evaluando inteligentemente la situación, las clases que se le estaban aplicando, que se estaban dando en ese momento en el templo. Podemos entonces llegar a una conclusión hasta este momento. Podemos decir que la mente equipada es aquella que posee sofía, que conoce las cosas humanas y divinas; fonesis, una mente prudente, que sabe tener una buena conducta. En muchas oportunidades vemos personas, vuelvo y repito con el ejemplo,
de personas que conocen mucho de las escrituras, que saben versículos bíblicos, pero que su comportamiento no es adecuado, no está de acuerdo a lo que saben. Entonces, ellos no tienen una mente equipada, porque no tienen fonesis, que es una mente prudente, una mente que sabe comportarse en todo momento. También, en resumen, pudiéramos decir que sunesis es una mente inteligente, capaz de hacer críticas, capaz de evaluar las situaciones para tomar decisiones. Hasta ahora, usted, donde me escucha, debe sentirse orgulloso, porque no solamente usted llega al Evangelio para tener una Biblia, para conocer alguno que otro versículo bíblico. No, cuando nosotros llegamos al Evangelio por misericordia del Señor, esa misericordia también nos lleva a estos beneficios, a tener sabiduría, a tener prudencia y a saber evaluar nuestras situaciones para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. También la sabiduría que proviene de Dios. ¿De dónde proviene? Proviene del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios interpreta el verdadero significado de las cosas. Los mensajes de Dios están destinados a los hombres y a las mujeres que tienen ojos para ver y una mente para entenderlas. Daniel era un hombre muy espiritual. Dice la palabra que Daniel oraba 3 veces con la cara hacia Jerusalén. Pero aparte de ser un hombre profundamente espiritual, era un hombre que tenía una mentalidad o una mente equipada. Y por eso Dios pudo colocar en él la interpretación de la estatua para que él pudiera comunicarle esto a Nabucodonosor. Entonces eso quiere decir que aparte de la espiritualidad o la oración, la comunión que podamos tener con el Señor, también debemos de pedirle al Señor que nos dé esa mente equipada. Que Pablo en 2 Corintios nos dice que ya nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, continuamos y hablamos que la sabiduría que proviene de Dios, proviene del Espíritu Santo. Esa sabiduría que Dios nos da es para poder interpretar el verdadero significado de las cosas. Los mensajes de Dios están destinados, vuelvo y repito, para hombres y mujeres que tienen sus ojos abiertos, sus ojos espirituales y sus mentes para entender la palabra de Dios. También la Biblia nos habla de la falsa sabiduría. Esto es importante y tenemos que tocarlo, porque Pablo nos dice que hay una sabiduría del mundo, y es una sabiduría del mundo. Pablo la llega a catalogar de diabólica. Santiago también dice que la sabiduría del mundo es diabólica, que la sabiduría del mundo llega a degenerar o a corromper al hombre. Pero yo quiero que vaya rápidamente a 1 Corintios 1:18, donde el apóstol Pablo nos está hablando de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. ¿Ok? Es importante que notemos esta diferencia. El verso 18 dice, en 1 Corintios 1:18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Eso es cierto. Versículo 19. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero muchas personas han tomado este pasaje de versículo 19 como una excusa para no estudiar, como una excusa para no profundizar, para no escudriñar las escrituras, o una excusa para no estudiar. Por supuesto, voy a defender la teología, para no estudiar teología. Entonces dice: pero ¿para qué voy a estudiar si el Señor destruye la sabiduría de los sabios? Pero sería contradictorio que nosotros tengamos una mente equipada y el Señor destruya la sabiduría de los sabios, porque si, ¿para qué vamos a tener sabiduría? ¿Para qué vamos a tener prudencia? ¿Y para qué vamos a saber evaluar las situaciones si el Señor, según la mala interpretación de este versículo, odia la sabiduría? Hay que seguir leyendo y entendiendo, y vamos a entrar ahorita en el contexto histórico, ¿ok?, de por qué el apóstol Pablo dijo esto. El verso 20 dice: ¿dónde está el sabio? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Allí es donde el apóstol Pablo hace referencia al tipo de sabiduría que degrada,
al tipo de sabiduría que, como Santiago dice, es diabólica, que es la sabiduría del mundo, pero tenemos que entender qué significa la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque de repente usted me dice, bueno, conocer de historia, conocer de geografía es sabiduría del mundo. No, eso es conocimiento. Cuando Pablo se refiere a la sabiduría del mundo, Pablo se está refiriendo a una sabiduría que no proviene de Dios. Pero, ¿por qué Pablo dice esto? Tenemos que entrar al contexto histórico. Y cuando investigamos en el contexto histórico, la sabiduría del mundo, degenera, ya que ésta sabe bien cómo obtener y amasar riquezas de este mundo. Entonces Pablo se está refiriendo que la sabiduría del mundo no es aprender matemáticas, no es aprender historia, geografía, no es dejar de ir al liceo. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de esa sabiduría humana que degenera al hombre, de esa sabiduría que lo impulsa a la corrupción, de esa sabiduría que le impulsa a hacer lo incorrecto, a ir en contra de las leyes de Dios. Y esa sabiduría que amasa riqueza, que es corrupta de este mundo, ignora lo que realmente es importante. Es una sabiduría que solo sirve para oscurecer la cruz, según el apóstol Pablo. Pablo no predica esa sabiduría. Pablo la condena. ¿Y por qué Pablo condena ese tipo de sabiduría? Bueno, en el contexto histórico nosotros tenemos que conocer que en el tiempo de Pablo existían los sofistas. Los sofistas eran filósofos, eran personas que se dedicaban a decir frases famosas. Cualquier estrella de cine, de Hollywood. Ellos amaban más las palabras y le importaban más cómo se decían las cosas que lo que significaba. En otras palabras, los sofistas invertían mucho tiempo en discusiones, como dice el apóstol Pablo, en discusiones vanas, en discusiones que no enriquecían a nadie, porque ellos utilizaban frases, utilizaban palabras que ni siquiera ellos conocían su significado, sino que lo usaban de acuerdo al momento, al tiempo, para ellos adquirir cierta fama, pero ni siquiera entendían lo que estaban diciendo. Entonces el apóstol Pablo, cuando habla aquí en 1 Corintios 1, 18 al 21, Pablo se refiere a esa sabiduría que aplicaban esos sofistas, que era una sabiduría humana, era una sabiduría que no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Eso significa, hoy lo vamos a traer a nuestro contexto, a nuestro tiempo, año 2015, vamos a traerlo a nosotros, porque en muchas oportunidades lo aplicamos en ese contexto y decimos, los sofistas de aquel momento, lo que hacían, lo que decían, pero vamos a contextualizarlo a este tiempo. Y vemos que eso ocurre en muchas oportunidades, eso ocurre con personas que colocan frases en su Facebook, sí, como usted lo escucha, frases en su Facebook, que aunque ellos no entienden qué significa, pero la frase es bonita, ellos la colocan. Eso, si Pablo estuviese vivo en nuestro tiempo, dijese, esa es una sabiduría humana, esos son los sofistas de este tiempo, que aunque no conocen el significado de ciertas frases, aunque suenen muy bonitas, la colocan en su Facebook, pero sin tener una aseveración, un concepto, sin saber qué significa eso. Lo mismo hacían los sofistas. Lo que pasa es que los sofistas no tenían las redes sociales, sino que ellos lo hacían en las plazas públicas. Entonces, los sofistas tenían unas características. Una de las características de los sofistas es amaban ser aplaudidos. Y usted tal vez está allí pensando, ok, ya yo sé a qué se refiere esto. Ya esto me recuerda a tal persona, que de repente no sabe lo que está diciendo, pero son frases que tal vez ha aprendido, son frases que ha escuchado, que ha visto, y que dice, bueno, esto suena bonito, entonces yo lo voy a decir. Los sofistas amaban ser aplaudidos. Su deseo más ardiente de un sofista del tiempo de Pablo era exhibirse. Los sofistas quieren que le digan, bravo, maravilloso, qué excelente discurso diste hoy. Los sofistas son el tipo de personas que terminan una predicación y dicen, ¿qué tal el mensaje de hoy? ¿Qué te pareció lo que prediqué hoy?
¿Qué te pareció lo que hice hoy? Los sofistas eran personas que estaban destinadas y amaban que se le reconociera públicamente. Entonces Pablo, en 1 Corintios 1:18, ataca ese tipo de sabiduría. Pablo en Corintios dice esa sabiduría que es humana, esa sabiduría desecha el evangelio, porque para ellos el evangelio es locura, porque ellos no tenían una mente equipada, ellos no tenían una sabiduría que provenía de Dios, ellos no tenían una prudencia que proviene de Dios, ni tampoco tenían una sunesis, que es la habilidad para evaluar las situaciones. Entonces ellos decían: Pablo, tú lo que predicas, eso es locura, hermano, eso no lo entiendo, eso no lo comprendo. Porque la sabiduría que manejaba Pablo, la prudencia que manejaba Pablo y la evaluación que manejaba Pablo no venía de los hombres, venía de Dios. Entonces, qué interesante que la Biblia nos enseña que nosotros no debemos odiar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, la prudencia y la evaluación inteligente de las cosas está establecida por Dios para nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué, pastor, yo necesito sabiduría? ¿Para qué yo necesito prudencia? ¿Y para qué yo necesito evaluar las situaciones? Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, todo lo que yo emprenda se va a lograr. Necesitamos hacerlo porque también la palabra dice, cuando Jesús le habla a sus discípulos y les comenta: ustedes son como ovejas en medio de lobos. Entonces nosotros estamos viviendo una situación en el mundo, una situación país, donde usted y yo, como cristianos, necesitamos ser sabios, necesitamos ser prudentes y necesitamos evaluar críticamente y bíblicamente las situaciones para poder tomar buenas decisiones. Y vamos rápidamente a ejemplos. Vamos a ejemplos bíblicos, porque de repente usted me dice: bueno, pastor, eso es muy teológico. Eso es muy teológico para mí. Pero vamos a ejemplos bíblicos para entender esa profundidad teológica. En Primera de Reyes 4:29 y 5:9 dice: Dios concedió a Salomón mucha sabiduría. Le estoy mencionando la Biblia Dios habla hoy. Dios concedió a Salomón mucha sabiduría, sofía e inteligencia. Ahí estamos hablando de fonesis y una comprensión tan abundante como la arena que está a la orilla del mar. Ahí hablamos de sunesis. Entonces Salomón, o en el interlineal griego, nos dice lo siguiente: podemos ver que Dios dio a Salomón sabiduría, sofía, prudencia, fonesis e inteligencia, sunesis. En otras palabras, una mente equipada. Cuando Dios le pregunta a Salomón: Salomón, ¿qué quieres? Salomón le dice: yo quiero sabiduría. Salomón de una u otra manera le estaba diciendo a Dios: yo quiero sofía, yo quiero fonesis y yo quiero sunesis, una mente equipada. ¿Y por qué necesitamos una mente equipada? Salomón lo dice: porque es un pueblo que necesito gobernar. Yo necesito tomar las decisiones correctas. Yo necesito guiar a este pueblo correctamente. Esta mente equipada la necesitamos todos los líderes, la necesitamos todos los creyentes, porque estamos guiando vidas y personas al Evangelio. En 1 Crónicas 22:12 dice, ahí está la respuesta: que el Señor te dé inteligencia y sabiduría para que cuando Él te encargue del gobierno de Israel cumplas la ley del Señor tu Dios. Ahí está David hablando con Salomón. En Daniel 1:17 dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Entonces se da cuenta que tener sabiduría, que estudiar no es malo. Pastor, pero es que yo no quiero estudiar teología porque los que estudian teología son fríos, no buscan de Dios. No. Eso es mentira. Eso es una mentira que el diablo ha establecido dentro del cuerpo de Cristo para que no nos preparemos. Pablo era profundamente espiritual, pero también profundamente inteligente. Pablo tenía
sabiduría, tenía prudencia y sabía evaluar muy bien las situaciones. Entonces el enemigo se ha encargado de introducir esa mentira. Usted tiene que hacer es un equilibrio entre lo que sabe y buscar a Dios. Necesitamos de las dos cosas para sacar nuestro país adelante. Necesitamos de las dos cosas para que nuestras iglesias avancen en el nombre del Señor. Vamos a otro pasaje. Lucas 2:40 dice: y el niño crecía. ¿Quién? Jesús. Y se fortalecía. Esto es hermoso. Dice: llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. En otras palabras, el niño, nuestro Señor Jesucristo, desde muy niño, se crecía y se fortalecía, llenándose ¿de qué? De sabiduría. Como pastor crezco y me fortalezco en el Señor, hermano, llenándonos de sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría, pastor? En los libros de muchos hermanos. No, la sabiduría está en la palabra de Dios. Ojo, no estoy condenando que usted lea todos los libros que usted quiera. Usted puede tener todos los libros como complemento a la palabra de Dios. Pero el principal libro que usted tiene que leer para obtener sabiduría es la palabra de Dios. Después, todos los libros que usted quiera lo puede tener. El Señor, y te tengo una buena noticia, el Señor nos ha dado una mente equipada. Pastor, pero yo siento, yo creo, a mí me parece que yo no tengo esa mente equipada. Bueno, pero es que Dios no se mueve bajo su concepto, bajo su opinión. Dios se mueve en su propósito. Y el propósito de Dios y el propósito de nuestro Señor Jesucristo es dejar a una iglesia en esta tierra inteligente, sabia, prudente, para que ganes personas para Él. Entonces no depende de tu opinión, depende de lo que Dios ya determinó para tu vida. Vamos rápidamente, sigue allí con su Biblia, tome nota rápido. Lucas 21:15. Y dice la palabra allí: porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. ¿A quién está hablando? El Señor Jesucristo está hablando aquí a sus discípulos. Yo les daré palabra y sabiduría. Sabiduría, que es Sofía, Fonesis y Sunesis. Yo les daré eso para que ninguno de vuestros adversarios pueda resistirlos ni refutarlos. Entonces, en muchas oportunidades, muchas personas van a decir: es que cuando yo hablo con ese evangélico, es que cuando yo le voy a decir algo, siempre tiene una palabra y me tengo que quedar callado. No es usted, es que ya usted tiene la mente de Cristo. Ese es un beneficio de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Seguirnos capacitando. El Espíritu Santo va a traer a memoria, a su memoria, a mi memoria, lo que usted estudia, lo que usted lee, no otra cosa. ¿Ok? Efesios 1:7, vamos rápido que ya el tiempo se nos está acabando. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces Dios nos ha dado gracia, nos ha dado sabiduría. En Colosenses, y siempre lo utilizo, en Colosenses Dios nos dice que el apóstol Pablo pide que su palabra sea sazonada con gracia, con sazón para los demás. Efesios 1:8 dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Efesios 1:8. Él ha hecho abundar esa gracia en nosotros con toda sabiduría y discernimientos. 1 Corintios 2:16. Y con eso terminamos en esta mañana. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pastor, yo, como me escribió la hermana hace un momento, pastor, yo siento que no aprendo. Yo siento que la palabra no penetra en mí. Yo creo que yo no entiendo la Biblia. No, hermano, no, hermana. El apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente equipada, que tiene sabiduría, Sofía, que tiene fonesis, que es prudencia, y que tiene sunesis, que es la habilidad o la evaluación inteligente de las cosas. Entonces, si usted es cristiano, si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted tiene una mente equipada, usted tiene la mente de Cristo. Dios nos ha dotado o ha dotado al creyente de una mente equipada a través de Cristo. Esta sabiduría teórica
que ve las verdades últimas de Dios, esta sabiduría práctica que distingue lo que debe hacer en una determinada situación, esta sabiduría crítica que evalúa y discrimina de manera inteligente y crítica. El cristiano con una mente equipada o mente de Cristo no solo es un soñador, sino un hombre de acción. ¿Y por qué usted es un hombre o una mujer de acción? Porque usted tiene sabiduría, prudencia y evaluación inteligente de las cosas del Señor. No solo tiene visión de conocer a Dios, dispone de un conocimiento práctico para convertir esa visión en acción, y además tiene un justo juicio que le permite escoger la acción idónea para lograr su objetivo. Ahora, usted rápidamente me dirá: pastor, ¿qué hago yo con todo este conocimiento de hoy? Ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo pongo en práctica? Sencillo. Cuando el enemigo venga a decirle que usted es poco inteligente o que usted no sabe nada, usted le dice: un momentico, Satanás, tú eres un mentiroso, para empezar. Y segundo, yo tengo una mente equipada. Y una mente equipada significa que yo tengo sabiduría, tengo un conocimiento de las cosas humanas y divinas y sé que puede pasar. Tengo fonesis, que tengo prudencia y sé poner en práctica todo lo que he aprendido. Y también tengo sunesis, que sé evaluar inteligentemente las situaciones para poder tomar decisiones. Entonces, usted y yo tenemos una mente equipada. Usted y yo tenemos la mente de Cristo.